Aquí vamos a hacer algunos comentarios más. Dice el maestro Miguel, citando también a Ricardo Guastini, que una de las contribuciones más importantes de la escuela genovesa, que es una escuela realista y escéptica, es que es muy importante distinguir entre disposición y norma. Y aquí vemos qué dice Ricardo Guastini al respecto. Dice: podemos llamar disposición a todo enunciado perteneciente a una fuente de derecho y reservar el nombre de norma para designar el contenido de sentido de la disposición, su significado, que es una variable dependiente de la interpretación. También dice: en este sentido, disposición constituye el objeto de la actividad interpretativa y norma su resultado. La disposición es un enunciado del lenguaje de las fuentes sujeto a interpretación y todavía por interpretar. También dice Ricardo Guastini que la norma es una disposición interpretada y de ese modo reformulada por el intérprete. Es un enunciado del lenguaje de estos. ¿Qué críticas podemos hacer al respecto? Pues miren, en primer lugar, aquí nos están diciendo que la disposición va a ser el texto a partir del cual se va a realizar la labor interpretativa y que la norma va a ser el resultado, va a ser el sentido de esa disposición. Pero no perdamos de vista que la norma también va a tener una expresión lingüística. Es decir, la norma, ya hablando del sentido o del significado de una disposición, también se va a expresar en lenguaje. Y aquí tenemos que tomar una postura, porque tenemos que decir, bueno, ok, ¿es posible conocer directamente la norma o no? Y aquí tenemos la ventaja de que nuestra Constitución, en su artículo 14, nos dice que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra de la ley. Entonces, ¿qué está haciendo nuestra Constitución? Está reconociendo la capacidad de conocer la norma de forma directa en aquellos casos en que la ley es clara. Cuando no hay dudas, pues bueno, pues ahí simplemente se va a estar a la literalidad. Entonces, en el caso mexicano sí existe la posibilidad de conocer directamente la norma con fundamento en el propio artículo 14 constitucional. Y aquí conviene que hagamos una distinción. Va a haber leyes que van a ser claras. Si son claras, pues se aplican literalmente en la sentencia. Si son ambiguas o si existen dudas respecto de su sentido, pues bueno, ahí sí se va a hacer necesaria la interpretación jurídica. Ahora, en esta parte donde Ricardo Guastini dice que la norma es una disposición interpretada y en ese sentido reformulada por el intérprete, mucho ojo, porque si está siendo reformulada por el intérprete, eso va a diluir el Estado de Derecho, porque entonces la ley no va a ser más que el pretexto a partir del cual el intérprete va a reformular, va a crear derecho, y eso es algo sumamente peligroso en un Estado de Derecho. Aquí también conviene que hagamos algunas distinciones para ir acotando, para ir viendo en qué supuestos sí es dable interpretar y en cuáles no. Distingamos, en primer lugar, va a haber una discusión respecto de qué es interpretar, su causa material, en qué consiste. Y vamos a ver las teorías que nos va a plantear el maestro Miguel, algunas se van a centrar en qué es conocer, otras decidir y otras ambas. Cosa distinta es cuándo tiene lugar la interpretación. Si decimos que siempre requerimos de interpretación, entonces estamos negando la posibilidad de que nosotros conozcamos el derecho previo a la sentencia. Porque si vamos a necesitar de la interpretación para que ahí nos enteremos qué dice el derecho, estamos en problemas, porque entonces ya no hay previsibilidad normativa, ya no hay certeza jurídica en la definición que da Villoro Toranzo, en el sentido de conocer previamente qué conductas están permitidas y cuáles están prohibidas. Ahora, cosa distinta es que acotemos la interpretación cuando existen dudas respecto del sentido de una norma, de una ley. Y también es muy distinto la creación del derecho, porque vamos a ver que muchas veces se va a intentar decir que o va a estar una línea muy difusa en cuando la labor interpretativa implica decidir, que desde mi perspectiva sí implica decisiones, y cuando se está creando derecho. Son cosas distintas.
La creación de derecho, ya vimos que en el caso mexicano la Constitución distingue entre una cosa es interpretar, otra cosa es derogar, otra cosa es modificar y otra cosa es crear derecho. Entonces, en el caso mexicano, nuestra propia Constitución, en el artículo 72, nos da esos lineamientos para que distingamos estas operaciones jurídicas que son distintas. Y miren, yo normalmente soy muy crítico del Poder Judicial, pero pues también tengo que reconocer cuando hacen las cosas bien. Y encontré esta tesis de la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia que dice interpretación de la ley. Las leyes deben ser interpretadas en los casos en que su sentido es oscuro, lo que obliga al juzgador a desentrañar su significado haciendo usos de los distintos sistemas de interpretación que la doctrina ha elaborado, pero no es procedente pretender que debe interpretarse aquellas normas cuyo sentido es absolutamente claro, pues a ello se opone la garantía establecida en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, que manda que las sentencias deben ser conforme a la letra de la ley, ya que lo contrario conlleva al juzgador a desempeñar el papel del legislador creando nuevas normas a pretexto de interpretar las existentes, lo que carece de todo fundamento legal. Lo único que yo le criticaría a esta tesis es que haga alusión a los sistemas de interpretación que la doctrina ha elaborado, porque ya vimos que la interpretación sí es regulada por el derecho. El derecho establece qué métodos de interpretación, qué reglas de interpretación son las que deben de observarse. Es el único comentario que le haría, pero de ahí en fuera coincido con las ideas plasmadas en esta tesis. Además, recordemos que muchas veces en la labor interpretativa se tratan de adjudicar distintas funciones que no son propiamente interpretación, sino que más bien están comprendidas en el catálogo de facultades de la función jurisdiccional. Por ejemplo, aquí estamos viendo este artículo, que el silencio, obscuridad y la insuficiencia de la ley no autoriza a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones, pues sí, los jueces van a hacer uso de las facultades interpretativas y van a resolver un caso, pero en otras ocasiones no va a haber ley. No obstante ello, el sistema jurídico faculta a los jueces para que también actúen en esas situaciones. Entonces, mucho ojo, porque en ocasiones van a pretender que todo entre en el concepto de interpretación jurídica y siendo que no, siendo que más bien es una de las facultades comprendidas en la función jurisdiccional.